El título de la siguiente intervención es Papel de las Fuerzas Armadas de Iberoamérica en apoyo del control de la inmigración irregular. El ponente es el jefe del área de análisis geopolítica en la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de la Política de Defensa del Ministerio de Defensa. El capitán de navío Ricardo Valdés ha estado al mando en diferentes unidades de la Armada bajo bandera nacional de la OTAN, Unión Europea y ONU. Actualmente está destinado en la división que les mencionaba anteriormente. Ha sido profesor en los cursos de planeamiento operativo para oficiales internacionales de la Navy War College en Rhode Island. Tiene publicados diferentes artículos en revistas de defensa, tanto en España como en otros países. Ha sido panelista en diferentes foros de seguridad marítima en Norfolk, Roma, Lisboa, Washington y Singapur. Tiene usted la palabra. Gracias. Con su permiso, mi general, con el permiso de ilustrísimos autoridades, y muchas gracias por venir aquí a compartir la tarde en términos de seguridad y defensa. No me acabo de enterar cuando estaba sentado que la conferencia de mañana también la voy a dar yo, lo cual para mí es todo un reto porque el número de sillas vacías que encuentre mañana pues será el pulso que voy a tener de lo que hoy les transmita, ¿no? Pero bueno, los secretos los dejaré para mañana. Estoy aquí, bueno, porque me han designado efectivamente y porque vengo encantado a Cáceres y es un privilegio estar aquí, ¿no? Pero también vengo con una mochila cargada de experiencias porque, bueno, alguna vez hay que ser el primero, ¿no? Y he sido el primero que ha designado el Ministerio de Defensa para... siendo país observador, colaborar, cooperar, apoyar a la Junta Interamericana de Defensa. Pasé 3 meses en Washington, D.C., desde abril hasta julio, y he trabajado en el Colegio Interamericano de Defensa, en Fort Wagner, el único español que estaba allí. He trabajado también en la Secretaría de la Junta. Actualmente estoy en un proyecto de seguridad marítima, de una guía de buenas prácticas que quieren hacer de seguridad marítima hemisférica, y he tenido la oportunidad de que me han invitado a 2 juntas de delegados. La Junta Interamericana de Defensa tiene 3 pilares: el colegio, lo que es la secretaría, donde trabajan los proyectos, y la Junta de Delegados. Así que esa es la razón por la que, bueno, cuando el coronel Lunar me dijo mira, le dije sí, y luego ya me dijo que a lo mejor no venía el ponente, ¿no? Por lo cual he preparado las 2 conferencias, las de hoy y las de mañana, y he elegido esta primera foto para la portada, en donde de alguna manera lo que pretendo transmitir es lo que es la cultura de defensa, ¿no? En esa mar en calma, en esa mar en donde están los buques escuelas iberoamericanos, el Esmeralda chileno, el Libertad argentino, el Gloria colombiano, la Unión peruano y el Juan Sebastián Elcano, navegando por los canales patagónicos. Y en esa mar como un plato, en donde, bueno, es donde realmente la ciudadanía debe estar y cómo debe sentirse, ¿no? Sin viento, sin olas, la mar en calma. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para saber que al final de ese camino hay una isla, la isla de Chiloé, y un canal, el canal de Chacao, donde la corriente son 8 nudos en contra, es difícil maniobrar, donde, por unas disputas históricas entre Chile y Argentina no hay balizas, es todo oscuro, en cuanto llega la noche, pues prácticamente no se ve nada, necesitas oficiales chilenos para que puedas navegar por esas aguas. La profundidad del fondo aproximadamente son 3.000 metros, con lo cual es mejor no echar el ancla. Es decir, están los Andes ahí al fondo, te puedes encontrar icebergs, en fin, que es muy bonito la fotografía, pero detrás de todo eso tiene que haber un planeamiento, tiene que haber alguien, un oficial de derrota, que esté pendiente de ello, ¿no? Y a mí me gusta empezar siempre por el final, porque algo hay que trasladarles, ¿no? Y esta es la idea, ¿no?, que tienen en la Junta Interamericana de Defensa y en la Organización de Estados Americanos, que es la que designa la Junta Interamericana de Defensa para los proyectos de seguridad. Esta es la idea que tienen de la seguridad multidimensional, y es un término que, se arrogaron ellos en el año 2003 con la Declaración de Seguridad de las Américas. Y es la fábula de
imagino que alguien la conocerá, del sabio y los 6 ciegos, ¿no? Donde el sabio le pone un elefante a esos 6 ciegos y cada uno de los ciegos tiene que decir qué hay delante, ¿no? Y cuando el primero de ellos le toca la oreja, dice que lo que está delante suyo es un abanico. El siguiente le toca la cola y lo que dice es que hay una cuerda. Otro toca la trompa y le dice que es una lanza. El otro toca el lomo y parece que es la pared. Y otro toca las piernas y dice que son un tronco, ¿no? Bueno, pues al final la seguridad multidimensional es ser capaces de ver el elefante. Y probablemente en ese elefante los flujos migratorios ocupan la posición de las patas del elefante, porque al final tenemos una serie de amenazas a la seguridad en el espacio iberoamericano que no son muy diferentes de las nuestras, en donde casi todo acaba en que alguien se tiene que ir del lugar donde está viviendo, ¿no? Esa es la primera idea fuerza que me gustaría transmitir. Y la segunda es que ellos conocen la solución. En el espacio iberoamericano hay una solución para la seguridad marítima, hay una solución para ese helicóptero que le hemos dado España a Perú, el Seeking, para mejorar sus capacidades. Existe un ámbito académico como es el Colegio Interamericano de Defensa, donde hay una maestría de seguridad y defensa, donde existe cierto control sobre un nivel militar y social al que se le da esa maestría y que al final acaban como en el Perú, que el ministro de Defensa es un general de división que asiste a ese curso. Ahí están los barcos que estaban navegando por los canales patagónicos, que están ahora mismo en el puerto de Punta Arenas, donde tenemos bastante presencia española, y allí existe la cooperación interestatal, e incluso con España, porque nosotros estamos muy vinculados a Iberoamérica, no nos olvidamos, la misma historia, el día a día, y en el futuro va a ser así, ¿no? Y todo lo que pretendo transmitir es que en Iberoamérica se conocen cuáles son las soluciones a los problemas. El problema es que no llegamos a esa solución, y desde el año 2003 que hay una declaración de seguridad en las Américas, bueno, pues estamos no igual, pero bueno, que no se ha avanzado lo que se debía de avanzar. Y también tengo que hablar de España. Nosotros estamos transitando, o hemos transitado desde el año 2010, desde el término defensa al de seguridad. Y parece que precisamente en el espacio iberoamericano se transita de la seguridad hacia la defensa. De ahí que a veces, si lo veremos en algún que otro mapa, ¿por qué no parece que las Fuerzas Armadas en los últimos años han apoyado puntualmente al control de los flujos migratorios allá donde ha sido necesario, o bien en la frontera física o bien en los aeropuertos, ¿no? Esas son las dos ideas, ¿no? Y antes de empezar, pues también me gustaría hacer ciertas reflexiones, ¿no? Ciertas reflexiones en las que aquí pretendo decir que no todos vemos el mundo igual. Nuestro mundo y el mundo iberoamericano y el mundo en el Ártico y el mundo en África y el mundo en el Indo-Pacífico es diferente, ¿no? Y que eso hay que tenerlo en cuenta. Para nosotros es difícil explicarle a un ciudadano español que el centro de gravedad del mundo está en el estrecho de Malaca, porque probablemente no sepa dónde está, ¿no? Y a él lo que le preocupa es que mira al sur y lo que ve es el estrecho de Gibraltar. Cuando mira al norte ve el Cantábrico, el Mediterráneo y el Atlántico. Esa es una primera reflexión que creo que hay que tener en cuenta a la hora de abordar los aspectos de seguridad. Seguridad que en España, ya digo, que hemos transitado desde la defensa a la seguridad, con 3 pilares: defensa nacional, acción del Estado y la seguridad interna. Bueno, pues otra de las reflexiones que hay que tener es, hemos pasado de esa mar en calma y ver el cano, ¿no? Hay que estar preparado para esos momentos en que la mar en el convés va a pasar el pasamanos, ¿no? Y en eso estamos todos, y en eso estamos en este lado del Atlántico, y en eso están en el otro lado del Atlántico. Y allí lo he comprobado cómo ellos están preocupados por la seguridad y están concienciados, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, pues tienen ciertas limitaciones que veremos a lo largo de mis 2 conferencias. Lo que ocurre en el espacio iberoamericano también ocurre en el mundo. O sea, el triángulo de litio
bueno, pues es una búsqueda de minerales críticos en donde la apropiación de la producción, distribución y procesamiento lo tienen otras potencias, pero también ocurre en África, ¿no? Con el corredor del Lobito, en donde toda la extracción de minerales en la zona de la República Democrática del Congo y de Zambia sale a través del puerto de Lobito, ¿no? O los diferentes materiales críticos que son necesarios para, bueno, pues para los imanes de las turbinas eólicas, para los coches eléctricos, etc. Los problemas son comunes y los problemas son globales. De ahí que todos podemos aportar algo. ¿Qué voy a decir de las fronteras? No solamente ocurre en los litigios fronterizos, sino que eso puede ser trasladado a la mar, ¿no? Y uno de los problemas que veremos mañana sobre estrategias híbridas es lo que está pasando, por ejemplo, con China. Otra de las reflexiones que hay que tener en cuenta, pues, es que evidentemente los recursos hídricos son fuentes de conflicto. Y eso lo podemos ver. Lo vemos allí en Egipto, en Sudán, en Etiopía. Vemos que en el Tíbet prácticamente nacen todos los grandes ríos del sudeste asiático. Vemos el Tigris y el Éufrates famosos en Irak, pero no les llega agua porque o bien porque por los embalses que se están construyendo fuera de sus fronteras, tanto en el Tigris como en el Éufrates, como en los afluentes que provienen de Irán, bueno, pues se están quedando sin agua, ¿no? Pues tenemos el ejemplo en Iberoamérica también. También hay problemas, ¿no? ¿Y por qué es rico la zona del Esequibo en Guyana? Bueno, pues precisamente porque hay minerales, porque hay recursos naturales. ¿Y cuál es el problema que había entre Bolivia y Chile? Pues 3/4 de lo mismo. Sigo transmitiendo la idea de que los problemas no hay que ceñirlos solamente a ese ámbito o a ese espacio iberoamericano, sino que son problemas globales. Son unos problemas geopolíticos que nos trasladan o que tenemos todos nosotros, ¿no? En esta transparencia quisiera transmitir lo que me transmitieron a mí. En mi mochila saco para ellos qué es eso de las relaciones cívico-militares, ¿no? Y cómo han evolucionado. Básicamente lo dividen en cuatro grandes grupos, ¿no? En la historia. La primera es, bueno, pues desde que los diferentes países alcanzan la independencia hasta la Guerra Fría, ¿no? En esa independencia política, prácticamente el rol militar se focaliza en la seguridad interna, ¿no? Y que al principio lo que pretenden es proteger la soberanía nacional para evolucionar a una seguridad de protegerse del Estado externo, ¿no? Una segunda fase en la que ellos dicen que la Guerra Fría no les afecta, pero yo he discutido mucho con ellos en lo que ocurre en el mundo, de ahí las primeras reflexiones, también tiene impacto directo en ellos, es la Guerra Fría, ¿no? Las prioridades del Estado básicamente es en modernizar esos estados y cierto carácter de anticomunismo. Mientras que el rol militar, bueno, pues hablan ya del término seguridad nacional, pero los gobiernos, la militarización llega precisamente al gobierno y tiene una orientación fundamentalmente interna. De ahí pasamos a la posguerra fría, y en la posguerra fría hay una consolidación o una transición hacia la democracia, el libre mercado y el sector privado. Y en el rol militar existe un regreso a los cuarteles, pasamos de la política a los cuarteles y se someten a las autoridades civiles, ¿no? Que es una de las características principales en las que las Fuerzas Armadas en Iberoamérica están despegando, ¿no? Tienen la caracterización de ser legítimas, de estar sometidas al poder civil y de tener ciertas capacidades, ¿no? Y esos tres parámetros se van a ir viendo a lo largo de afrontar esa multimisión de la que podemos hablar de las Fuerzas Armadas. Y luego está, bueno, pues donde nos encontraríamos ahora, ¿no? Que quizás empieza en el año 2000 o en el propio año 2003 con la Declaración de Seguridad de las Américas, en donde existe ese término, se crea ese término de seguridad multidimensional que ellos llaman inseguridad multidimensional y se evolucionan las tareas. Las Fuerzas Armadas ya no miran a la seguridad interna, ya no miran a la seguridad externa, sino que también son empleadas prácticamente
ad hoc en aquellas situaciones en las que existe un vacío de capacidades en el ámbito civil. Esto es un ejemplo de lo que no se ve muy bien, pero las flechas lo que indican es, desde el año 2016, más o menos en qué actividades han estado participando las Fuerzas Armadas, ¿no? Habla de defensa nacional, de garantía del orden constitucional, de la garantía de la estabilidad del gobierno legal, habla de la garantía del orden interno, participación en el desarrollo nacional, apoyo electoral, apoyo en caso de desastre, participación en operaciones de paz y apoyo en el combate contra el narcotráfico. No figura el hecho de que las Fuerzas Armadas trabajen en el ámbito para poder resolver los diferentes problemas que tienen lugar como consecuencia de los flujos migratorios. Es a lo que voy. En los diferentes países, Brasil, Chile, Colombia, Perú, desde el año 2021 hasta ahora mismo, prácticamente todos han desarrollado estrategias y políticas. ¿De seguridad? No. ¿De defensa? Precisamente para protegerse de alguna manera de todas esas actividades que les van a ir cayendo como consecuencia de ausencia de capacidades en el ámbito civil. Ahí he puesto la foto de mi querido doctor Mark Hamilton, uno de los profesores o uno de los doctores que está en la maestría, ¿no?, del curso que se imparte en el curso interamericano de defensa. Él es estadounidense y él dice, es que los norteamericanos, los estadounidenses, no nos enteramos del contexto. Ese es nuestro gran problema. Pero él lo que dice, y desde un punto de vista académico, es que las categorías, él dice, las categorías de la inseguridad dimensional son las que aquí figuran. Hay unas amenazas, preocupaciones y otros desafíos, ¿no? Y a raíz de esa declaración del 2003 de seguridad de las Américas por parte de la Organización de Estados Americanos, prácticamente las amenazas en donde existe inseguridad y no se ha dado solución está en las amenazas tradicionales, el territorio nacional y desafíos a la soberanía y la independencia, la delincuencia organizada transnacional, esa inseguridad pública, corrupción, lavado de activos, trata de personas, los ataques asimétricos en la población, el terrorismo, que veremos que ahora yo no lo he considerado en mi gráfico sobre cuáles son o cómo es este cuadro para mí, ¿no?, cómo debería ser. Y por último, las vulnerabilidades sociales y ambientales, ¿no?, pobreza, desastres, etc. Y ese es es una diapositiva que yo se las muestro aquí, pero es una diapositiva que está en cada una de las clases donde se celebran los seminarios, las discusiones, etc., en el Colegio Interamericano de Defensa, que se encuentra en el Fort McNair, ese fort que no les suena para nada, pero bueno, es donde los senadores y congresistas de Estados Unidos tuvieron que salir en helicóptero el 6 de enero, ¿no? Y esto es la manera que tienen ellos de buscar soluciones a todo, incluido los flujos migratorios, ¿no? Como he dicho, tienen problemas reales, pero no tienen soluciones. La estrategia militar tiene éxito, pero no a nivel estatal. Y luego, tratan de abordar de manera integrada cada uno de los problemas, de ver siempre el elefante. Y para eso ellos hablan de las lentes paradigmáticas para los desafíos regionales, ¿no? Las lentes paradigmáticas para los desafíos regionales las dividen en tres. Esas tres lentes serían: una, pensar como arquitectos, es decir, desde una óptica institucional, que es lo que yo creo que quiero crear en el Estado, una óptica de interagencia dentro del propio Estado y una tercera óptica regional. En realidad eso se traduce de una manera oficialista a tres lentes: la lente del desarrollo, la lente humanitaria y la lente de seguridad. Y en esas lentes es donde se establecen las prioridades. Cuando hablamos de una lente del desarrollo, de bienestar, estamos hablando de seguridad humana a largo plazo. Estamos hablando de cuáles son las raíces de la migración irregular. Estamos hablando de por qué sucede. Estamos hablando de por qué no se integran en las comunidades
receptoras. Estamos hablando de mecanismos que mejoren la interculturalidad. Estamos hablando, en realidad, de cómo solventar el problema una vez que el problema lo tenemos, porque el problema existe y si existe, tengo que solucionarlo. Tendré que ir a las raíces, tendré que ir a lo que está sucediendo ahora y tendré que ir a las áreas de destino que luego van a generar tensiones sociales. Pero también existe una lente humanitaria, la lente de las emergencias, ¿no? Y en ese término estamos en el corto plazo, en algo que hay que solucionar porque se está produciendo. ¿En términos qué? En términos de proveerles de servicios. Y ahí entra a jugar el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene, o en ese momento la Administración no tiene los recursos necesarios y acude a las Fuerzas Armadas precisamente para capacitar el hecho de que en cualquier situación de emergencia, bueno, pues esa lente humanitaria, de alguna manera, podamos solventar ese problema. Y por último estaría la lente de seguridad, ¿no? Una seguridad nacional a corto plazo. Ver todo el elefante, ver toda la dimensión en la que están todas las amenazas, todas las preocupaciones y todas las multidimensiones. Nosotros en España somos unos firmes creyentes que una de las bazas fundamentales de la prevención de conflictos es la seguridad humana. Y eso lo promovemos, ¿no? Es decir, hay que trabajar desde mucho antes, desde no cuando el conflicto ha estallado y cuando se genera la crisis, sino que mucho antes hay que estar pendiente precisamente de ese bienestar. Bueno, pues esas lentes paradigmáticas es desde donde se enfoca cualquier problema de la seguridad multidimensional en Iberoamérica. Y esta es mi percepción, ¿no? De cómo concibo yo la seguridad en Iberoamérica. Y en ello, lo que tienen ustedes dentro de eso que quiere simular una guindola, pues es los flujos migratorios. Y alrededor de ellos una serie de satélites que son ni más ni menos de lo que ha hablado la anterior ponente, ¿no? Del narcotráfico, la corrupción, la desafección democrática, las tensiones sociales, la seguridad marítima, las estrategias híbridas. Todo eso está ahí alrededor y al final fluyen y caen en el flujo migratorio, caen en que alguien tiene que marcharse por alguna causa. Y luego tienen dos semiguindolas, una en el norte y otra en el sur. En el norte lo que he puesto básicamente es un marco cultural que yo creo que quiero transmitírselo, que es bueno, pues ese nexo de unión entre indigenismo, populismo y militarismo. Y abajo lo que figura son, bueno, pues los focos de interés, ¿no? Eso que he dicho que la Guerra Fría no te afecta, bueno, no te afecta relativamente, porque las tensiones estratégicas nos afectan a todos, ¿no? Y quizás, bueno, pues cuando les explique en qué estamos ahora mismo en esos focos de interés, pues probablemente lo lleguen a entender, ¿no? Esta es nuestra concepción de la seguridad en España. Esto es lo que nosotros vemos a futuro en base a los datos que vamos recibiendo a lo largo del año. Se hace un informe a final de año y en términos de seguridad nacional, estas son las preocupaciones o la probabilidad de que exista impacto en el términos de seguridad, bueno, pues para esto un espacio más o menos de tiempo de 3-5 años, ¿no? Donde las campañas de información, los flujos migratorios irregulares, la tensión estratégica regional y el terrorismo y radicalización violenta es donde ahí está precisamente, bueno, pues donde hay que focalizarse. Casi todos ellos, bueno, forman parte de las amenazas de la Unión Europea. Los flujos migratorios irregulares no se consideran dentro de las amenazas, dentro de la brújula estratégica, en esa parte primera que no tiene difusión pública. Y tampoco en la OTAN. En la OTAN, bueno, pues todas las amenazas se reducen a dos: Rusia y el terrorismo. Pero bueno, es cuestión de ponernos de acuerdo. Pero esto es lo que pasa en España, que no va muy alejado de lo que ocurre en el espacio iberoamericano. Y estas son nuestras amenazas, las amenazas que dice nuestra estrategia de seguridad nacional que tenemos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con estas amenazas? Bueno, pues la administración del Estado al final lo que hace es trabajar para que nada de eso se materialice. Y a final de año hay que conseguir unos datos para ver cuál ha sido la evolución a lo largo del año y poder mejorar. ¿Hablamos de estrategias en el espacio iberoamericano? No, quizás es una de las deficiencias en las que estamos, ¿no? Y entonces
estamos creando políticas de defensa sin tener un marco de seguridad. Como digo que aquí ya tenemos, ¿no?, un marco en el que hay una seguridad, donde hay un pilar de defensa nacional, un pilar de seguridad interna y un pilar de acción exterior, ¿no? Al final nosotros, bueno, pues tenemos nuestra propia percepción de la situación de seguridad, que es la que aquí muestro, ¿no? Y sobre cada una de ellas lo que hacemos es que no se quede en un mero ámbito académico en donde yo he dicho cuáles son nuestras amenazas y ahí se quedan, ¿no? Sino que cada año hay que, bueno, pues dar cuenta con datos de qué es lo que hemos hecho cada uno de los ministerios en cada una de las amenazas que figuran en pantalla. Bueno, pues eso del indigenismo, el populismo, el militarismo, eso que aparece en la parte de arriba de mi percepción de la seguridad multidimensional que es, al final el indigenismo, bueno, pues es un movimiento, digamos, cultural, en donde un líder que no tiene por qué ser indígena aparece en los años 90 con los zapatistas en México, los aymaras, los aymaras en Bolivia, o los quechuas en Bolivia, o también los mapuche en Chile, ¿no? Y de alguna manera bueno, pues el indigenismo lo que trata es de buscar precisamente al eslabón más débil de la sociedad, ¿no? Y ese indigenismo pues evoluciona y consigue cosas, ¿no? En el ámbito internacional, en el ámbito de Naciones Unidas, y consigue también considerarse un subgrupo del Estado que de alguna manera, bueno, pues tiene una idiosincrasia propia, ¿no? Idiosincrasia que es proteger su lengua, tener unas cuotas en los parlamentos y también, como no, bueno, pues que su norma consuetudinaria se convierta en ley. Y luego la apropiación de leyes de tierras ancestrales, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de consignas anticolonialistas y una retórica precolombina, ¿no? Y eso es una parte de la cultura iberoamericana que con el tiempo va evolucionando, y resulta que al final la administración sigue teniendo el mismo problema, la sociedad sigue teniendo los mismos problemas que amenazan a la seguridad, y se van creando vacíos que tienen que ocupar las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ese indigenismo evolucionó a un populismo-militarismo, porque muchos populistas, Bolsonaro, bueno, pues el propio Chávez, Pérez Molina, tenemos varios ejemplos que líderes populistas, culto al líder, salieron precisamente de los militares, o incluso los militares se apropiaron de ese nivel político, ¿no? Y esa es una circunstancia que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo precisamente en Iberoamérica. Y esa ausencia de la propia administración del Estado de poder dar servicios a su propia sociedad es una de las fuentes precisamente de que se produzcan las migraciones irregulares. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca que es curioso ver en Iberoamérica que podemos pasar de un líder como Bolsonaro a un líder como Lula da Silva. La presión sobre la gobernanza, la exigencia del pueblo sobre la gobernanza es muy elevada, ¿no? Y eso es manifiesto prácticamente en todo Iberoamérica. En la derecha, bueno, pues tienen cuál es el nivel de aprobación de mandatarios, donde en el primer lugar pues está evidentemente Bukele, y seguiríamos cayendo hasta el último, que es Nicolás Maduro, ¿no? Pero esa presión sobre la gobernanza no deja de ser precisamente, o no deja de generar tensiones sociales, y es un vaso comunicante precisamente con la propia seguridad. Y además se produce una circunstancia, ¿no?, que evoluciona de ese marco en el que hemos visto indigenismo, populismo, militarismo, ausencia de capacidades. Bueno, pues llegamos a la desafección democrática, ¿no? Y en ello están trabajando precisamente de manera, bueno, pues con cierto liderazgo, la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no?, donde somos observadores, de manera que con esta campaña de un futuro para lo que importa, lo que tratan es de por lo menos de contener
esa desafección democrática, en donde en el mapa de la derecha, bueno, pues tiene la manera en la que podemos dibujar de alguna forma cuáles son los regímenes autoritarios, híbridos, las democracias imperfectas o las democracias completas, ¿no? De alguna manera es otra de los satélites que figuran alrededor del flujo migratorio, ¿no? La presión de la gobernanza, la desafección democrática. Y existen unos focos de interés que qué duda cabe que las tensiones globales y las tensiones regionales al final acaban en algún lugar, ¿no? Básicamente he traído 4 temas. El primero es Estados Unidos preelectoral. De lo que salgan en las elecciones de noviembre, evidentemente tienen un impacto hemisférico muy importante. Muy importante, pues porque son políticas muy diferentes en términos económicos, en términos de inmigración. En fin, creo que queda claro cuál sería la diferencia entre un partido demócrata, que salga la candidata demócrata, Kamala Harris, o Donald Trump, ¿no? Pues están preocupados. Eso está encima de la mesa y es un problema que, lógicamente, no está dentro de los satélites que se meten dentro del flujo migratorio, pero sí que enmarcan un poco ese problema, ¿no? El segundo es, lógicamente, bueno, pues el periodo postelectoral en Venezuela, ¿no? Donde quizás el tiempo corre a favor de Maduro. Lógicamente, Venezuela sigue estando en diferentes foros de seguridad y defensa en Iberoamérica y no cabe duda que es otro de los focos de interés en donde a día de hoy pues existe precisamente esa preocupación, ¿no? Y que de alguna manera afecta a los temas de seguridad y defensa. Y hablo de seguridad y defensa porque estoy hablando del espacio iberoamericano. Si estuviera en España, yo con este uniforme lo que estaría hablando es de la defensa nacional, que es a la política de Estado a la que pertenece. Otro de los focos de interés, ¿cuál es? Pues quizás las relaciones o las tensiones político-diplomáticas. Bueno, pues a final de mes la presidenta de México tomará posesión y se ha invitado a Putin y a Maduro. Eso genera tensiones regionales. ¿Con quién? Con su vecino del norte. Pero además la última reforma judicial de López Obrador, de la que no me siento, solo diré que básicamente, bueno, pues a grandes rasgos, ¿no? La elección de jueces o la elección de la judicatura en términos federales, bueno, pues se le otorga a la propia ciudadanía. No ha tenido una buena visión o una buena acogida precisamente en el país del norte. Y eso, en mitad de la campaña electoral, evidentemente tiene un cierto impacto. Y por último, las tensiones que podríamos llamar político-económicas, ¿no? Esas políticas económicas son referentes a México, fundamentalmente, a México, no, a Brasil, porque Brasil ahora mismo es el presidente del grupo BRICS Plus, y en junio tuvo lugar la 14ª cumbre de los BRICS, donde se acordó precisamente crear un mercado agrícola común, de tal manera que las transacciones agrícolas se desdolarizaran y, por tanto, bueno, pues cualquier intercambio agroindustrial habría que hacerlo en los términos que marque Brasil como presidente de los BRICS. Lógicamente, eso incomoda a los diferentes países, ¿no? Las dos potencias regionales, lógicamente, en el espacio iberoamericano es México y Brasil, y lo pude comprobar en términos pues si tengo que contabilizar las personas que están ahora mismo en esta sala, pues probablemente el 40% serían brasileños, el 40% son mexicanos, y el resto corresponderían a otros países iberoamericanos, ¿no? Donde existe una rivalidad entre esas dos potencias regionales. ¿Cuál es el impacto que tiene la migración en la defensa nacional? Bueno, pues las Fuerzas Armadas hablan en los términos que ellos saben, ¿no? Y ellos, ¿cómo le llaman a la migración? Pues la migración es no regulada y no reglamentada. ¿Y de dónde viene ese nombre? Bueno, pues viene precisamente de la pesca no informada, no reglamentada y no informada, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que en el fondo
lo que trasciende es que la defensa nacional de los diferentes países tratan de llevarse a su campo, al campo de sus misiones, cualquier problema o cualquier amenaza o cualquier riesgo o cualquier desafío a la seguridad, ¿no? Y tratan precisamente de equilibrar esos términos, ¿no? Es verdad que buscan en la imagen que tienen ahí, bueno, pues lógicamente la migración la valoran en términos de la magnitud, naturaleza y la capacidad, ¿no?, de afrontar precisamente todo lo que implica el flujo migratorio. Es decir, hay que saber, o ellos creen que hay que tener una estrategia para saber cuál es el origen de los flujos migratorios, el por qué se producen, cuáles son las capacidades que se dotan en las diferentes fronteras, y luego hay que tener en cuenta cuál es el número de personas que van a llegar precisamente a esas fronteras, que pueden ser las físicas o en los propios aeropuertos o, en menor medida, los puertos. ¿Cuáles son los focos de presión migratoria en el espacio iberoamericano? Bueno, pues el primero de ellos es este triángulo entre Tacna, Arica, son las dos ciudades principales entre Perú, Chile y Bolivia, ¿no? En ese triángulo lo que se produce es básicamente una migración circular de personas que precisamente lo que hacen es básicamente ver las mejores condiciones económicas que van a encontrar en el norte de Chile. Eso le hizo reaccionar a Chile a mandar a sus Fuerzas Armadas 3 meses a esta zona, ¿no? Pero en general es una zona de migración prácticamente circular. La que todos estamos acostumbrados, que es esta de aquí, que es la que se produce precisamente hacia Estados Unidos, generalmente, o el principal grupo, es de haitianos. Los haitianos van a Brasil y en Puerto Branco cruzan la frontera de Brasil y van a Ecuador, de Ecuador pasan a Colombia, de Colombia van al tapón del Darién, de ahí a Panamá, de Panamá van a Costa Rica, de Costa Rica llegan a Nicaragua, de Nicaragua pasan a Honduras, de Honduras Guatemala, Guatemala México y ya llegan a la frontera, ¿no? Quizás es la que más conocemos y en donde las diferentes fuerzas armadas de los diferentes países se involucran más o menos. Sobre todo en esta zona depende mucho de las relaciones que existan entre el vecino del norte y el del sur. En general, ahora mismo lo que viene siendo la migración o emigración mexicana prácticamente no existe, ¿no? Mañana hablaré un poquito más de esta zona, ¿no?, de este triángulo de aquí, en Honduras y El Salvador y Guatemala, ¿no?, donde es una zona tremendamente expuesta a los fenómenos atmosféricos, a las sequías, a las inundaciones, al corrimiento de tierras, y es una zona, bueno, pues con gran impacto, ¿no? ¿Gran impacto en quién? En la población. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues hace que emigren, ¿no? Sí es verdad que en este recorrido no solamente es el flujo del sur al norte, sino que existen, bueno, pues determinados momentos en los que el propio migrante se queda en ese país, ¿no? Este es el muro, el famoso muro que construyó Donald Trump, que no lo han quitado y que son básicamente las 3 zonas donde el flujo migratorio va a entrar en Estados Unidos. Al otro lado de la barrera de Estados Unidos, generalmente tenemos el apoyo inicial de la Guardia Nacional, que tiene competencias, bueno, pues tiene unas competencias que son diferentes a otro tipo de fuerzas militares en otros países, ¿no? Las fronteras de Brasil son bastante permeables al narcotráfico, pero generalmente, como he dicho, uno de los grupos, que es el grupo de haitianos, suelen precisamente iniciar ese tránsito hacia el norte a través de Brasil. ¿Por qué? Porque el tránsito Haití-República Dominicana es un tránsito prácticamente natural, es decir, los puntos de fronteras entre los dos países prácticamente son los únicos donde se puede pasar. El resto es selva, ¿no? Y está bastante, en general, bastante controlada.
Tenemos otra zona, que es la zona de Paraguay y la zona de Argentina, ¿no? Donde existe también una migración circular, pero existe un problema grande de narcotráfico, sobre todo por la orografía de la zona, ¿no? Con grandes ríos y numerosas barreras naturales. Y luego queda pues esta zona, ¿no? Que es donde estarían dos grupos importantes de inmigrantes. Por una parte están los venezolanos, que todos sabemos que están emigrando a Colombia, pero están los propios colombianos que emigran, ¿no? Y sobre todo la minoría étnica de color que hace un movimiento precisamente hacia esta zona, ¿no? Estas serían básicamente las zonas de mayor presión, donde, sí es verdad que en Brasil hay determinadas zonas que son prácticamente inhóspitas, donde están las Fuerzas Armadas, pero en el resto básicamente son ad hoc, es decir, las Fuerzas Armadas no están permanentemente, sino que son llamadas, en el caso concreto de México, el año pasado, fue la Marina la que se hizo cargo precisamente del control de fronteras dentro de los aeropuertos, ¿no? Pero no son misiones generalmente que tienen las Fuerzas Armadas. Y en esa presión que se ejerce sobre esas zonas y el impacto, ¿cuál es el impacto que tiene en esa defensa nacional? Bueno, pues en primer lugar, una presión sobre la propia frontera, es decir, sobre las unidades que tienen ese control, pero también hay un problema en el que en ese flujo migratorio existen determinados actores que tratan de colarse, ¿no? Actores pertenecientes al crimen organizado o a la trata de personas o al narcotráfico, lo que sea, ¿no? Eso es una de las consecuencias que hace que los puestos fronterizos en un momento dado haya que reforzarlos en base a lo que he dicho antes, naturaleza, magnitud y las capacidades que tenemos en la frontera. Otra de las consecuencias o el impacto que tendría en la defensa nacional es, una vez que yo he cruzado la frontera, las tensiones sociales en las poblaciones de recepción, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si yo estoy en una ciudad como Cáceres y tengo que asumir 4.000 personas que han cruzado irregularmente la frontera, esas 4.000 personas no sé quiénes son, no están identificadas y hay que empezar a trabajar en el día a día con ellas, ¿no? Eso es una fuente de tensión que ni mucho menos en las zonas fronterizas, que suelen ser, ya digo, zonas que están muy inhóspitas, las fuerzas policiales no pueden hacerse cargo. En tercer lugar, he hablado muchas veces de capacidades. Esas capacidades, precisamente, las Fuerzas Armadas las pueden tener y se va a ellos, precisamente. ¿Por qué? Porque tienen ese recurso logístico, ¿no? Y ese recurso logístico, pues va en detrimento de las propias Fuerzas Armadas. El problema que tienen en general las Fuerzas Armadas es el que tuvimos nosotros hace tiempo, de unas deficientes capacidades, ¿no? Y esas deficientes capacidades, pues ellos lo que pretenden es tener unas capacidades para cumplir sus misiones de acuerdo con sus políticas de defensa, pero no para unas políticas que en principio no estaban preparadas, ¿no? Otra de las cuestiones es que hay que tener en cuenta que hay que llegar a acuerdos fronterizos con terceros países, hay fuerzas policiales diferentes en las propias fronteras y eso genera tensiones, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en las políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado en donde precisamente una de las soluciones a la seguridad multidimensional es generar políticas de Estado, no políticas de gobierno a corto plazo, sino a largo plazo y precisamente para cooperar. Y en último lugar, una en la que sí que estamos todos habituados a trabajar son las operaciones humanitarias. No les voy a cansar más, esta es mi última transparencia para el día de hoy y es precisamente, dar el preámbulo a la conferencia de mañana, ¿no? El crimen organizado no deja de ser un oportunista, ¿no? Un oportunista en el que, bien por diferentes... En principio, el crimen organizado, como bien ha dicho el anterior ponente, planifica y además tiene que coordinarse, ¿no? Los individuos se coordinan y al final provocan acciones que van... ¿para qué? Para tratar de conseguir sus propios objetivos, ¿no? Y tienen unos facilitadores, que puede ser la propia violencia, y unos potenciadores, ¿no? que es
el facilitador, perdón, sería, por ejemplo, el flujo migratorio y un potenciador sería la propia violencia, ¿no? El caso es que bueno, pues todo ese mundo de los polleros que van siguiendo, que van guiando a los migrantes, más todo eso que ocurre en la frontera con los coyotes que los van a ubicar en diferentes zonas del país receptor, abre la puerta precisamente al crimen organizado. De ahí, y termino volviendo al principio de mi conferencia, que hay que pensar en el elefante. Es decir, el elefante tiene o se puede ver de muchas maneras, pero hay que ser capaces de afrontarlo, ¿no? Y en el caso de Iberoamérica, bueno, están preocupados precisamente en una parte por el origen de la migración, por ese desequilibrio económico, pero cuidado, porque ese desequilibrio económico cada vez puede ser mayor, porque si yo cada vez empleo fuerzas armadas en seguridad, lo que yo invierta en seguridad lo voy desinvirtiendo en desarrollo. Y eso es importante. Hay que ver mecanismos también que promuevan precisamente esa sinergia entre la policía, el sistema judicial, la no intervención del crimen organizado, trabajar con mecanismos de interculturalidad, trabajar para la adaptación, ¿no? En definitiva, las Fuerzas Armadas en Iberoamérica acatan las órdenes, pero ellos tienen su propia idiosincrasia, sus propias misiones, son en los momentos de ausencia de determinadas capacidades cuando se les emplean. Y nada, les animo a los secretos, me los he guardado para mañana, porque si los hubiera dicho hoy, bueno, pues caerían en la tentación de no pasar otro rato conmigo y con Sagrario mañana. Así que muchas gracias y espero que haya colmado sus expectativas.